Hola, soy Angelina Trinidad, te saludo desde Paraguay. Soy consultora para el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay en el marco de la elaboración del plan de emergencias en el contexto climático del Niño. Esta ocasión voy a compartir el módulo 8, específicamente el punto 8.2, que tiene que ver con el proceso de planificación dentro del marco integral de seguridad escolar. En este módulo vamos a ver el proceso de planificación, las características que debe contemplar un análisis sectorial, los principales componentes del plan sectorial de educación, plan de costo, financiación, disposiciones y capacidades para la implementación, el mecanismo de monitoreo. Ya en el siguiente módulo se estarán teniendo los objetivos e indicadores para medir la implementación del plan. Las principales características que tenemos en el proceso de elaboración del plan son 5. La primera, un proceso dirigido por el país, es decir, debe existir un interés porque se pueda contar con este plan, ya que forma parte del instrumento en la política nacional, y además que si contamos desde el vamos con esta aprobación y este acompañamiento, es más posible garantizar su éxito en cuanto a la asignación de recursos y la sostenibilidad del plan. Es decir, que si todos participan, que lleguemos al éxito es mayor. Se necesita promover el interés nacional porque son los ministerios o los tomadores de decisión del gobierno los que finalmente asumen la responsabilidad y el compromiso de poder lograr con éxito este plan. El proceso participativo es importante porque se debe movilizar desde el gobierno hasta los grupos locales en la escuela, ¿verdad? En este proceso participan los técnicos, aliados humanitarios, se tiene que dar un diálogo político y generar consenso sobre el desarrollo educativo y de cómo el plan se inserta en este desarrollo. Es muy importante tener en cuenta también los diversos grupos, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. En esta consulta también deben participar aquellas poblaciones o grupos que han pasado o sufrido situaciones de desastre. También es importante que en el momento previo a una situación de emergencia, en la etapa de preparación, se puedan sumar los grupos locales de educación, el grupo sectorial, por ejemplo, también incluir al ACNUR para poder prepararnos para hacer una respuesta más coordinada, y también se puedan establecer programas y proyectos en el contexto de emergencia. Esto nos lleva a lo siguiente: debe ser un proceso organizado que pueda estar sostenible en el tiempo. Cada instancia debe tener una claridad en sus funciones. Se recomiendan la organización por comités y grupos de trabajo. En los grupos de trabajo es algo más operativo, pueden ser temáticos, se puede dedicar a la formación, al género, al seguimiento y monitoreo de la acción y la evaluación. Y en los comités deben estar integrados por diferentes ministerios del gobierno. Es esencial, evidentemente, el Ministerio de Educación, como también debe acompañar el Ministerio de Finanzas, porque finalmente es quien asignará los recursos. Un proceso de desarrollo de capacidades. Si bien el plan es un proceso en sí mismo y un producto, durante su realización se van a desarrollar conocimientos y también ayuda a fortalecer la motivación de los diferentes actores. La preparación del plan en sí mismo impulsa al desarrollo de nuevas capacidades, desde la administración central hasta la escuela. Por todo ello tiene que ser un proceso coordinado donde las piezas se puedan interconectar y por sobre todo sumar los pareceres de los diferentes aliados en este proceso de desarrollo del plan. Bueno, es aquí donde tenemos la cuestión central, ¿verdad? De cómo pasamos de una planificación tradicional a la estratégica, que es a la que debemos enfocarnos con nuestro plan. Como pueden observar, tenemos las principales características. La planificación tradicional es orientada a la entrada. Nosotros con nuestro plan queremos orientarnos a los resultados. De pasar de una cuestión técnica o de escritorio, pasar a la construcción de un plan participativo.
que nos movilicen los diferentes instrumentos en las diferentes instancias. Una planificación iterativa, no es decir que sigamos haciendo un proceso tal cual, sino que cada etapa nos permita sumar diferentes aspectos que involucran al plan. Una implementación rígida frente a una implementación flexible. No siempre se podrá contar con todos los actores o las situaciones ideales. Es en ese momento, como planificadores, que debemos saber adaptarnos y encontrar las estrategias más adecuadas para no perder el hilo conductor del plan. Tiene que estar orientada al cambio, el monitoreo del rendimiento, ver cómo se va avanzando y progresando en cada etapa. Y por sobre todo, no solo pensar que va a ser un documento que va a estar en un sitio web y que la gente va a consultar cuando quiere, sino que poner énfasis en la implementación del plan, que es nuestro principal objetivo. Bueno, luego pasamos a que debe de tener el análisis sectorial. Primer punto es el análisis de contexto. Ahí tenemos que estudiar prácticamente y presentar al país. Tenemos que poner datos macroeconómicos, la demografía hasta menores de 10 años, el contexto sociocultural y por sobre todo algo muy importante que no se nos tiene que pasar es el análisis de vulnerabilidades frente a los riesgos principales del país y también de cuál será el impacto en el sector educativo. Es decir, por ejemplo, en Paraguay estamos habituados a inundaciones y sequías, entonces sería imprescindible incluir esos aspectos, esas amenazas en el sector educativo en el momento de realizar nuestro plan. Análisis de las políticas existentes y de lo general a lo específico, incluir el programa de desarrollo del país, las políticas educativas, los compromisos internacionales. Por ejemplo, también Paraguay es signatario del marco de Sendai, entonces en nuestro caso tendríamos que ver cómo el marco de Sendai se introduce en este plan, ¿verdad? Y también las actividades de los aliados. Los aliados, todas aquellas ONGs o agencias que colaboran en el proceso de desarrollo educativo. Análisis de costos y financiación. El ver el presupuesto de educación y a qué se va destinando. Analizar el nivel de inversión y su tendencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Luego tenemos el rendimiento del sistema educativo. Es saber identificar los problemas y los factores que explican las situaciones que acontecen, ¿verdad? Cómo se explican las brechas. Y ahí tenemos unos indicadores como acceso y cobertura, igualdad, eficacia del sistema, la calidad del aprendizaje, la influencia externa, es decir, cómo esos aliados contribuyen en el desarrollo de la educación. Y por último, tenemos el análisis de la capacidad del sistema, que consiste en un análisis de la idoneidad del sistema para su propósito, en este caso el desarrollo de la educación. Examina la efectividad de la administración educativa, desde el nivel central hasta el nivel local, y la acción de las partes interesadas. Algunos indicadores para este punto son la organización del sistema, las finanzas, la capacidad de responder ante crisis, emergencias y desastres, análisis de las partes interesadas, y ahí tenemos en cuenta sus fortalezas y expectativas. Y un punto muy importante es la disponibilidad de la información, que nos sirve evidentemente para realizar el análisis de cómo se encuentra esta información disponible en un sistema, cómo se realiza la recolección de esta información. Es vital tener en cuenta, además de fuentes secundarias, fuentes primarias, ¿verdad? Y conversar con los diferentes actores sobre la información disponible para poder realizar un efectivo análisis sectorial. Los principales componentes del proceso de desarrollo del Plan Sectorial de Educación. En este punto, este esquema nos permite identificar los principales pasos que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro Plan Sectorial de Educación. Tenemos la consulta a los diferentes actores. Tenemos que recordar que queremos un proceso participativo donde pueda estar la mayor cantidad de
voces representadas y principalmente diversidad de grupos. Una vez que tengamos el análisis del sector educativo, también eso lo contrastamos con las prioridades políticas y estratégicas que tenga en este caso el Ministerio de Educación. Se diseñan los programas, se establece un plan de acción. De ahí también, como podemos ver a la derecha, tenemos los costos y la financiación, que también deben ser tenidos en cuenta en el momento de establecer nuestro plan de acción, porque nos va a permitir delimitar y conocer el alcance que va a tener el plan. Luego tenemos las disposiciones para su implementación, es decir, cómo se va a poner en marcha todo lo que hayamos diseñado, ¿verdad? Y como todos sabemos, es muy importante el monitoreo y la evaluación, principalmente para determinar cómo se van a hacer estos ajustes, ¿verdad? Ya sea como un proceso de mejora continua o en el futuro, ¿verdad? Porque es a lo que apuntamos, que el plan pueda desarrollarse según se planifica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y es a lo que apuntamos también en el esquema, la reacción en cadena. Tenemos 3 sectores, que es la formulación de políticas, el diseño de programas y también el marco de resultados, ¿sí? Entonces, nosotros con el objetivo 1 estamos estableciendo o estamos tomando una política de prioridad y con un resultado que tendrá su indicador. En el primer objetivo se establece la cantidad de programas o estrategias clave que nosotros necesitamos llevar adelante o que identificamos en ese proceso de análisis. Establecemos los programas para luego establecer la cantidad de actividades que necesitemos para poder cumplir el programa y así cumplir nuestros objetivos. Como vemos a la derecha, en el marco de resultados, tenemos que cada resultado debe tener un indicador que sea medible y alcanzable, ¿verdad? Y ahí, en las diferentes etapas que vamos a iniciar con las actividades, tenemos que establecer nuestros productos específicos. Los programas nos van a dar nuestros resultados intermedios y en el objetivo vamos a tener nuestro indicador global. Entonces, esto, como bien dice el título, la reacción en cadena del Plan Sectorial de Educación, no se pueden desvincular, sino que es una construcción conjunta y tiene un hilo conductor. Un plan sectorial debe ser explícita la cadena causal, la justificación de la acción que se traduce en los desafíos y sus causas subyacentes, identificadas en el análisis sectorial de prioridades y estrategias políticas en la fase de formulación de estas y posteriormente en programas y acciones remediales. Los resultados esperados, pues ya como mencionamos, son los productos que se miden a través de los indicadores, que resumen el marco de resultados. Es decir, que todo debe estar vinculado, que no nos podemos desviar o incluir cosas que no se habían presentado en nuestro análisis. Entonces, esto es un paso más hacia la implementación del plan y de que todo, cuando esté en marcha, tenga un sentido, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo que traigo de Paraguay, de la Política Nacional de Educación para la Gestión de Riesgos del 2017. En este caso, yo tomé el eje de educación en situaciones de emergencia, que tiene como meta desarrollar actividades de preparación, alerta temprana, respuesta y recuperación en caso de emergencia. La línea de acción es la elaboración de un plan de contingencia institucional. Tiene como objetivo diseñar, ajustar e implementar un plan de contingencia que asegure una respuesta oportuna y efectiva ante situaciones de emergencia. La meta
contar con un plan de contingencia, protocolos y la habilitación de entornos educativos. El segundo ejemplo que traigo es la línea de acciones apoyo psicosocial, que tiene el objetivo de crear espacios para fortalecer la capacidad resiliente de la comunidad educativa afectada y tiene como meta realización de actividades de apoyo psicosocial y nos da ejemplos como terapias ocupacionales establecidas, rehabilitación de personas afectadas. Luego sigue una línea también muy importante, el fortalecimiento de capacidades, que tiene como objetivo conformar y consolidar equipos en las comunidades educativas para dar respuestas a emergencias. Tiene como meta protocolos diseñados con formación del comité educativo institucional, establecimiento de las brigadas de primeros auxilios, evacuación, incendio y otras brigadas que la institución considere. Bueno, entonces lo que vemos acá, que siguiendo o cumpliendo estos objetivos, se va a lograr desarrollar actividades de preparación, alerta, respuesta y recuperación en caso de emergencia, dentro de nuestro componente de educación en situaciones de emergencia. Bueno, el proceso de planificación estratégica nos invita a revisar el análisis sectorial, en este caso en el sector educativo, la revisión de la política, que estos son los insumos para la formulación de políticas, la preparación del plan a medio plazo más su actualización, la preparación de planes operativos, en este caso anuales, más los ajustes, que también implica una revisión intermedia periódica y una revisión anual, que esto a su vez nos servirá para la preparación del plan operativo del segundo año y la repetición del ciclo anual de planificación y monitoreo. También en este proceso de planificación estratégica, debemos hacer una revisión a medio plazo y ser constante o tener establecido anualmente la planificación y el monitoreo para así llegar al segundo año a la evaluación final. Muchas gracias por acompañarme en este módulo 8.2, el proceso de la planificación del Plan Sectorial de Educación. Espero hayan quedado claros los puntos necesarios para la aplicación del plan, para la construcción principalmente, y cuál es el proceso que debemos seguir. Por sobre todo, apuntamos que estos planes sean participativos, integren la diversidad de grupos presentes en el país que formen parte del desarrollo de la educación y que se den en un contexto de un proceso coordinado, y por sobre todo que se puedan las autoridades en el área de educación y también en este caso finanzas ser parte del proceso, ¿verdad? Que se pueda dar realmente un diálogo político para generar consensos sobre el desarrollo educativo en Paraguay y en el mundo, la región. Muchas gracias.